Hola, hola, vamos a comenzar a hablar sobre este tema de la voluntad de Dios en nuestra vida y también cómo vivirla. Algunos pasos o algunos puntos que nos van a ayudar para el discernimiento sobre la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana y también para tomar grandes decisiones para nuestra vida en general, sobre todo planteando este tema en cuanto a la vocación o a las diferentes vocaciones que existen, pero en concreto en la de nuestra vida. Vamos a presentarnos. Estamos dos seminaristas. Soy Juan Diego Vázquez Valle, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa María del Valle, y estoy cursando segundo año de filosofía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Vidal, de segundo de filosofía, perteneciente a la comunidad de Tlacuitapa, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nosotros dos vamos a compartir este tema tan interesante que es sobre la voluntad de Dios en nuestra vida, y vamos a arrancar primeramente escuchando unas partes de la palabra de Dios que nos van a introducir a saber qué es y cómo vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Bien, pues vamos a tomar un versículo del libro de los Romanos. No se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmense y renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra parte muy importante del Evangelio de Juan es esta parte que dice: es la voluntad de mi Padre que quien ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. Y bueno, es muy importante saber discernir sobre la voluntad de Dios y primeramente pensar que la voluntad de Dios en nuestra vida primeramente está en el ser para Dios, en el ser de Dios, en el seguir esa voz, esa llamada que Dios nos hace para estar con Él, como lo vamos a ver también en unos puntos que Vidal nos va a decir a continuación. Pero fíjate qué importante es saber que la voluntad de Dios primero nos llama a vivir con Él. Si bien no llamó a los discípulos primero porque son pescadores, sino que primero los llamó y luego los hizo pescadores. A nosotros no nos llama a ser profesionistas, sino que primero nos llama y luego nos prepara para seguir sirviéndole a Él. Si bien nuestras cualidades, primero tenemos que aceptar ese llamado de servirle a Él y después tomarnos así, con eso que ya sabemos, donarnos a los demás. Y esa es la voluntad de Dios, servir a los demás, pero primero sirviendo a Él para darle mayor plenitud, para darle mayor gloria. Claro que sí, y para esto pues es importante considerar algunos puntos esenciales que nos van a ayudar a caminar mejor en esto sobre la voluntad de Dios. El primer punto que me gustaría compartir es el de saber que es importante qué es lo que Dios quiere de nosotros, y por ello hay que preguntarle al mismo Señor y decirle: ¿qué tengo que hacer con esto que me regalas, que se llama vida? Así es como vamos a caer en la cuenta y nos vamos a poner en camino al Señor y vamos a abrirle el corazón para que sea Él quien actúe. Esto, por consiguiente, también le sigue un punto muy importante, que es ser hombres de oración, de mucha oración, porque ahí es donde vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a comprender cuál es el camino para ser plenamente felices en concreto sobre nosotros. Es decir, tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero para ello hay que preguntarle sinceramente al Señor qué es lo que quieres de mí, y así poder responder con una generosidad muy amplia y, vaya la redundancia, pues muy generosa, para no quedarnos nosotros con nada, al contrario, entregar todo para responderle al Señor de la mejor manera.
También fíjate que un punto muy importante es pedir la ayuda del Espíritu Santo, ser acompañados por tu director espiritual, algún amigo, nuestros papás o personas con experiencia que nos puedan decir por dónde caminar para que ese caminar vaya seguro y siempre miremos que Dios primero iluminó a ellos y luego nos ilumina a nosotros por medio de estas personas y gracias con la ayuda del Espíritu Santo que hace poquito acabamos de celebrar Pentecostés, que está siempre con nosotros. Es importante también ser hombres de la palabra de Dios, escuchar siempre, leer siempre la palabra de Dios, porque su palabra es pan y vida, y los frutos que obtendremos son frutos de paz y de alegría. Escuchar y meditar siempre la palabra de Dios es pedirle al Señor que también, así como se encarnó el Espíritu Santo en María, pues también se encarne en nosotros. Y así es como poco a poco se nos va a ir abriendo el entendimiento y vamos a saber qué es lo que Dios quiere en realidad de nosotros. Y fíjate que después de haber discernido con la oración, con el Espíritu, con la palabra de Dios, es importante no tener miedo al caminar. Si bien nos hemos encomendado a la presencia de Dios antes de hacer lo que vamos a hacer, en ocasiones Dios nos pone proyectos para nuestra vida. Para muchas veces no queremos dar el paso porque pensamos que vamos a fracasar. Lo interesante aquí es que tenemos que aprender a confiar, abandonarnos para así hacer lo que Dios nos pide. Totalmente confiarnos en Él, porque sin duda Él nos inspiró primero si nos encomendamos al Espíritu Santo, si nos han ayudado nuestro director espiritual y nuestra familia. Sin duda son pasos seguros y que Dios nos va a ayudar y no a tener miedo a darle una respuesta generosa. También es importante saber que tenemos que ser hombres y mujeres de constante discernimiento. Discernimiento es una palabra pues muy amplia en todos los sentidos. Y hay que pedir siempre la paz, pedirle a Dios que nos dé la paz después de realizar algún hecho en nuestra vida, preguntándonos siempre si esto que estamos haciendo lo haría también Jesús. El discernimiento es fuente de cada día, es necesario para cada momento. Para esto nos ayudan muchas cosas positivas, por ejemplo, el examen de conciencia, para ver dónde puse a Dios en mi día. También ser hombres de discernimiento nos dará pie para estar siempre disponibles a escuchar a Dios, porque el primer buen punto del discernimiento es ver las posibilidades que tengo para actuar. El segundo, ya nos toca a nosotros tomar una decisión concreta, que será esta la que nos dé pie a actuar de la mejor manera, sin afectar a nadie y poniendo ante todo la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces aquí es muy importante ser hombres y mujeres de discernimiento. Aquí no hay vuelta de hoja. Y esto es un arte porque se consigue día a día. Y es necesario poner todo nuestro empeño para que verdaderamente logremos ser hombres y mujeres de discernimiento. Y con este discernimiento, estarle preguntando a Dios, es importante también esta pregunta: si sirve a la construcción del reino de Dios. Esta pregunta es clave en el discernimiento, porque hay que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, preguntándonos si nos conviene a nosotros mismos, si le conviene a los demás y desde luego si conviene para Dios se dé a conocer más y más. Y esto es importante porque la voluntad de Dios no solamente lo vemos en nuestras personas, sino que la ponemos para todos, para bien de todos que nos rodean y lo más importante, para glorificar a Dios. Y bueno, también pues finalmente la voluntad de Dios, hay que saber que siempre va a ser el cumplimiento de los mandamientos. Amar es clave para hacer la voluntad de Dios, y esto nos dará la garantía de dejar de vivir nosotros mismos para que verdaderamente sea Cristo quien viva en nosotros y actuemos tal y como lo quiere el Señor. Es muy necesario esto, porque al final nos vamos a dar cuenta que los frutos de paz que nos dará el Espíritu Santo no son frutos que se consiguen de la noche a la mañana,
son frutos de un largo camino espiritual, un largo camino interior que se tiene que dominar, se tiene que hacer arte, se tiene que hacer mucha conciencia de lo que estamos haciendo, y es así como esos frutos van a demostrar que vamos a tener verdadera paz, no una paz solamente momentánea, sino una paz duradera. Y bueno, Vidal, ahora vamos a preguntarte a ti, ¿cómo le haces tú en tu día a día para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que la voluntad de Dios es lo que te da principio para iniciar tu día, para hacer cualquier actividad, para decir, caray, aquí esto no lo haría Jesús, o esto no me lo está pidiendo Dios, pero lo hice, o quizás un pecado en el que se caiga constantemente, o qué haces tú en concreto para hacer la voluntad de Dios en tu día a día? Fíjate que algo que me ayudó mucho, que un sacerdote me recomendó, es mirarnos desde los ojos de Dios. Si esto es lo que le conviene a Dios, si esto nos hace a nosotros pues felices, y además si lo glorifica a Él. Creo que cada vez cuando hago una cosa o así, siempre trato de mirar con los ojos de Dios, decir, esto que estoy haciendo sirve para glorificación de Dios y para la convivencia con los demás, y además no solamente para la glorificación de Dios, sino que ayudar a otros con mi proceso, con lo que Dios me está ayudando, y yo preguntándome qué es lo que quiere, acercar a los demás también a Él y seguir en ese constante. Si bien Dios no nos creó una persona sola, sino que nos construyó en una comunidad, y siempre tenemos que mirar el bien del prójimo, y es esa pregunta que nos lleva, ¿hice bien? Y si hice bien, será glorificado Dios. Claro que sí, yo creo que aquí es importante saber que primero somos discípulos, ¿verdad? Somos llamados a estar con el Señor, y después somos enviados. Después de que hemos estado algún tiempo con el Señor, de que nos hemos encontrado con Él constantemente, de que somos llenados con su misericordia, con su gracia y con su amor, pues es importante también después ir y anunciar a otras personas que hay un amor con mayúscula, que hay una gracia que merece la pena ser compartida, una misericordia que nadie más nos la va a dar más que el mismo Cristo. Y bueno, aquí es donde entra la parte de la misión, y yo creo que la voluntad de Dios aquí juega gran parte en nuestra vida, ¿verdad? Ser discípulos, encontrarnos constantemente con Él, y después también salir a misionar, a vivir esa voluntad de Dios, diciendo que somos perdonados, somos amados, y que a pesar de que pase lo que pase, hay que vivir alegres, porque el amor de Cristo es lo que nos abraza. Y pues yo creo que vamos terminando con estos puntos que creo que son muy favorables que los tengamos en cuenta, que los meditemos cada uno, a lo mejor desde nuestra posición, desde nuestra vocación. Podemos preguntarnos qué tanto estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios en mi día a día, qué tanto tengo que preguntarle a Dios qué es lo que quieres de mí, y qué tanto tengo que ser dócil a verdaderamente responderle al Señor. Y bueno, pues nos despedimos, les dejamos este material, ojalá les sirva, y pues estén atentos para el siguiente podcast que vamos a realizar, Dios mediante, cuando nos dejen otro trabajo, otra tarea, o también en nuestros tiempos libres esperamos también ofrecerles algo de nuestras propias reflexiones o meditaciones, como lo ha sido este mini podcast sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima. Adiós. Fijamente